¿Te estás mudando a San Luis Potosí o quieres comprar tu primer casa o departamento aquí? Quédate porque en este video te voy a contar cuáles son las mejores zonas para vivir con todo lo que necesitas saber. Escuelas, hospitales, precios, conectividad y más. Y si quieres una guía descargable con toda esta información súper ordenada, estate atento al video porque compartiré un código QR para que lo puedas descargar como regalo. Por lo que te recomiendo ver el video en tablet, computadora o televisión para que la puedas descargar desde tu celular. ¿Y qué zonas exploraremos? Las mejores zonas para vivir desde la histórica zona centro hasta áreas en crecimiento como Villa de Pozos y Soledad de Graciano Sánchez. Antes de profundizar en cada zona, es importante atender el contexto del área metropolitana de San Luis Potosí. Por eso, en este video hablaré sobre el panorama general de cada zona, pero esperen muy pronto un video a profundidad de cada una. Y es que la capital es una ciudad con una rica historia y un centro histórico impresionante y una economía en crecimiento, lo que ha causado que municipios cercanos como Soledad y Villa de Pozos estén en pleno desarrollo, ofreciendo alternativas atractivas para quienes buscan un equilibrio entre modernidad y tranquilidad. Te comparto desde mi conocimiento como asesor inmobiliario especializado en San Luis Potosí las principales zonas residenciales, destacando sus características, ventajas y aspectos a considerar. Empecemos. La zona centro es el corazón histórico de San Luis Potosí, ideal para quienes valoran la arquitectura colonial, la cultura y la cercanía a todo. Aquí se encuentran hospitales como el Hospital General de Zona 1 del IMSS y el Star Médica. En cuanto a educación, destacan instituciones como la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que cuenta con varias facultades en la zona, y el Instituto Potosino de Bellas Artes. La oferta de vivienda incluye casas antiguas, remodeladas y departamentos modernos. Es una zona vibrante con mucha actividad, perfecta para quienes quieren estar en el centro de todo. Los precios de vivienda promedio van desde 1.800.000 a 4 millones en compra y en renta pueden ir desde 8.000 a 15.000. ¿Para quién es perfecta? Para quienes aman lo urbano, lo cultural y desean vivir con todo a poca distancia. Oficinas, museos, café y una vida activa. La zona poniente es conocida por ser una de las más exclusivas y con mayor plusvalía. Por algo se considera la zona diamante de la ciudad, y es que aquí se encuentran fraccionamientos premium como Lomas del Pedregal, Villa Antigua y el Club de Golf La Loma. Es reconocida por su seguridad, modernidad y accesos a plazas comerciales modernas como Plaza San Luis y The Park. Cuenta con colegios privados de prestigio y hospitales como el Hospital Lomas de San Luis y el Hospital Ángeles. Esta zona es perfecta para familias con poder adquisitivo alto que buscan confort, privacidad, plusvalía y cercanía a servicios de alta calidad. Aquí los precios de la vivienda pueden ir entre 4.500.000 y el cielo es el límite, pues en fraccionamientos de nivel premium encuentras propiedades que superan los 20 millones. En renta puedes encontrar desde 15.000 y en casos igualmente en los fraccionamientos premium pueden superar hasta los 100.000. En la zona oriente de la ciudad nos encontramos con la zona universitaria y Tangamanga, que junto con sus colonias aledañas es una de las zonas más equilibradas y completas para vivir. Tienes acceso inmediato a parques, centros de estudio, hospitales, comercios y vialidades rápidas como Salvador Nava y Avenida Carranza, dos de las principales de San Luis Potosí. Además, aquí puedes encontrar desde departamentos para estudiantes o jóvenes profesionistas desde 2 millones hasta casas familiares en fraccionamientos como Balcones del Valle con precios que van de 1.800.000 a 4 millones o fraccionamientos como Colinas del Parque con casas de hasta 17 millones. Todo depende del tamaño y la ubicación exacta. Al igual que las rentas que podemos encontrar desde cuartos o departamentos tipo estudio para estudiantes, desde 7.000 hasta rentas de 30.000. Algunas ventajas de la zona es que está muy bien conectada a toda la ciudad. A pasos del Parque Tangamanga 1, el principal pulmón de la ciudad, ideal para hacer ejercicio, pasar en bici o un día familiar. Y la zona es ideal para inversionistas por su alta demanda en rentas, sobre todo por estudiantes. Aunque unas desventajas es el tráfico en horas pico, especialmente cerca de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí,
y algunas calles tienen construcciones más antiguas, aunque muchas se están renovando. La zona norte destaca por su cercanía al Parque Tangamanga 2, el segundo pulmón más grande de la ciudad y uno de los espacios recreativos más importantes. Fraccionamientos como el Saucito e Industrial Aviación ofrecen una combinación de tradición y modernidad. El Saucito, conocido por su ambiente familiar, mientras que la Industrial Aviación cuenta con una infraestructura más desarrollada y mayor proximidad a áreas comerciales. Aún así, ambas zonas están desarrolladas y tienen acceso a diversos colegios y hospitales, facilitando la vida diaria de los residentes. Aquí los precios promedio de viviendas son en compra desde 1 millón hasta 3 millones y en renta de 4,000 a 15,000. Es ideal esta zona para familias que buscan un entorno tranquilo y accesible con cercanía a áreas verdes y servicios esenciales. En la zona sur es una zona que está en auge, siendo ideal para quienes trabajan en la zona industrial. Aquí se encuentran opciones como Valle Dorado, Jardines del Sur y Satélite. Cuenta con escuelas y hospitales cercanos, facilitando la vida diaria de sus habitantes. Ahí las casas son más accesibles, lo que hace atractivo para familias, jóvenes y personas que buscan viviendas cerca del trabajo. Aquí los precios de vivienda promedio son en compra de 1.200.000 a 2.800.000 y en renta de 6,000 a 14,000. ¿Para quién es perfecta? Para trabajadores de la zona industrial o familias jóvenes que buscan casas accesibles y con buena conectividad. Recuerda, estamos haciendo un análisis general de toda la zona metropolitana de San Luis Potosí, pero déjame en los comentarios qué zona es la que más te interesa para realizar un video a profundidad. Y si te está gustando este video, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de mis contenidos. Ahora, las siguientes zonas de las que hablaré ya son catalogadas como municipios, pero que son parte de la mancha urbana y están ganando fuerza por su cercanía y su gran potencial de crecimiento, lo que los traduce en grandes oportunidades de obtener plusvalía a mediano plazo. Villa de Pozos es una zona emergente que el año pasado pasó de ser delegación a un nuevo municipio con un gran potencial de crecimiento. Además de fraccionamientos modernos y precios accesibles, destaca el fraccionamiento Alquerías, un residencial privado con campos de golf y amplias áreas verdes. La zona desde hace tiempo cuenta con algunas escuelas y servicios de salud cercanos, pero gracias a su potencial y constante crecimiento, cada vez llegan más servicios y de mayor calidad, por lo que la convierten en una opción atractiva para quienes buscan plusvalía a mediano plazo. En Pozos, los precios de vivienda en compra rondan entre 950,000 a 3 millones y en renta de 8,000 a 15,000, aunque en casos como el mencionado fraccionamiento Alquerías, la compra pueden estar desde 8 millones a 14, 15 millones y en renta de 20 a 35,000. Esta zona es perfecta para compradores jóvenes que buscan una vivienda con potencial de crecimiento a buen precio y para quienes desean vivir en un entorno exclusivo como Alquerías, con amenidades de alto nivel, pero sobre todo Pozos es ideal para trabajadores de la zona industrial. Soledad es otro municipio conurbado a la capital y es una de las zonas más dinámicas en crecimiento del área metropolitana. Aquí encontrarás fraccionamientos populares como Quintas de la Hacienda y Puerta Real, además de la Plaza Citadina. Soledad es ideal para quienes quieren empezar con una vivienda accesible sin renunciar a la conectividad con la capital y que cuenta con sus propios servicios en escuelas como el Colegio Bachilleres número 1 y la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí, y hospitales cercanos como el Hospital General de Soledad y el Centro de Salud de Soledad. Aquí los precios de vivienda puedes encontrar todavía en 900,000 hasta 2,500,000 y en renta desde 4,500 hasta 10,000. Soledad es perfecto para familias jóvenes o personas con presupuesto limitado que buscan un ambiente tranquilo, familiar y con buena conexión al resto de la ciudad. Y Mezquitic, un municipio colindante a la ciudad que ha tomado relevancia pues con el fraccionamiento Fuerteventura y Forja Real han establecido un nuevo punto de interés para quienes buscan un punto medio entre la zona poniente y norte de la ciudad. Así que si lo tuyo es la tranquilidad y el contacto con la naturaleza, esta zona al noreste de la ciudad puede encantarte, porque los fraccionamientos como los mencionados Fuerteventura y Forja Real combinan vivienda moderna con espacios naturales y calles tranquilas. Aunque sus servicios aún están en crecimiento, la conectividad con la zona poniente la hacen un área atractiva
con escuelas cercanas como el Instituto Seven Hills, el Instituto Pierre y la Universidad Marista. Además, los precios ya son competitivos, pues en Fuerteventura podemos encontrar casas desde 2.300.000 a 3.500.000 y en renta de 7.000 a 11.000 pesos. En Forja Real podemos ver casas desde los 3 millones hasta los 4 y rentas entre 9 y 14.000. ¿Para quién es perfecto? Para quienes priorizan la paz, los espacios abiertos y una vida tranquila, incluso si eso significa estar un poco más alejados de la ciudad. Y bueno, esas fueron las zonas en general de la zona metropolitana de San Luis Potosí y sus alrededores. Recuerda comentar cuál zona es la que más te interesa para hacer un video a profundidad sobre ella. Y antes de despedirme, aquí te dejo unos consejos claves porque Ulises Olmos, tu asesor de confianza, soy. Y mi consejo es: elige con estrategia, no con prisa. Número 1, define tu prioridad. Busca cercanía al trabajo, colegios, áreas verdes o plusvalía. Segundo, visita las zonas en distintos horarios. Lo que ves de día cambia por completo en la noche. Número 3, evalúa la plusvalía. Zonas como Pozos, Soledad y el Sur aún tienen precios accesibles, pero su valor está subiendo rápidamente. Y número 4, no compres por emoción. Que te encante el fraccionamiento no basta. Piensa en el transporte, la seguridad y el crecimiento a futuro. Pero recuerda, comprar casa no solo son números, es encontrar ese calor a hogar. Cada zona de San Luis Potosí tiene su propia personalidad, ventajas y oportunidades. Y si quieres dar el siguiente paso y ya descargaste la guía desde el código QR o desde el link que te dejo en la descripción, mándame un mensaje para empezar a buscar tu nuevo hogar. Yo soy Ulises Olmos, asesor inmobiliario en San Luis Potosí, y recuerda, compra con confianza y vende con estrategia. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.